sea, el manejo del lenguaje que tiene Lupe Rumazo no lo ha tenido nadie, fíjate lo que te digo, nadie en la historia de la literatura ecuatoriana. No hay nadie que escriba y que conozca el lenguaje como Lupe Rumazo. Ya a los 43 años una debería saber muy bien hasta dónde le tapa la sábana, ¿no? En fin, o sea, que si alguien me hubiera dicho que cuando salió Pelea de Gallos, que estaría 3 años después viviendo en Ecuador, en playas además, después de haber pasado por el sector público y después de una pandemia mundial, bueno, pues me hubiera reído como todos, ¿no? Me hubiera echado, o sea, mira, no, es imposible que yo esté otra vez viviendo en Ecuador y que el mundo se haya paralizado durante más de un año. Pero bueno, eso pasó, así es, la realidad es más increíble que la ficción. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, Gema. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a María Fernanda Ampuero por regalarnos este tiempo para charlar de literatura. María Fernanda, te quiero empezar preguntando cómo estás y cómo te sientes con el lanzamiento ya de este nuevo libro, Sacrificios Humanos, que lo he devorado ya 2 veces y me tiene impactado. Bueno, pues muchas gracias primero a ustedes por la invitación, gracias por mantener también un espacio para libros, que es tan importante, por el esfuerzo que seguro les significa, mucho más que ganancia, estoy segura. Así que nada, muchas gracias y les deseo de verdad que sigan y que se mantengan. Bueno, relativo al libro, estoy muy contenta. La recepción que está teniendo en poquitos días es buena. La gente ha sido muy generosa, ha habido recomendaciones entre lectores y bueno, eso siempre es como un bálsamo, porque una escribe y no sabe muy bien qué va a pasar y si a la gente le va a gustar o no, si va a tener acogida entre los lectores. Así que muy bien, muy contenta, muy cansada, como bien decíamos antes de empezar a grabar. Es un proceso que normalmente presentar un libro, sacar un libro es cansado porque te tienes que mover mucho, hablas mucho sobre los temas del libro, que además en mi caso son unos temas súper duros, pero es que además con esta situación de estar todos virtuales, yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí creo que estaría muchísimo menos cansada si tuviera incluso que moverme por la ciudad y estar con mucha gente, pero hay una cosa de la calidez de estar cerca, de te tomas un café, te invitan, conoces, te tomas una cerveza o vas a almorzar y bueno, eso relaja. Pero es que aquí es todo el tiempo hablándole a una cámara sola y sí, pero bueno, más allá de eso que no es queja, no me puedo quejar, estoy muy contenta, sí, muy, muy contenta. Nosotros también estamos muy contentos de poder haber leído tu libro de entrada. Habíamos hecho ya una reservación en la librería y ya están volando los primeros ejemplares. De seguro le va a pasar lo mismo que a Pelea de Gallos, de que las ediciones se van a agotar una tras otra. Tú dices que es muy casado el proceso de lanzar el libro, de presentarlo, de estar en rueda de medios, pero me imagino que el proceso de escribirlo es igual de intenso. Y quería preguntarte, ¿cuál ha sido el proceso que te ha permitido tener ahora Sacrificios Humanos? ¿Qué pasó desde que presentaste Pelea de Gallos hasta que vemos este libro ahora? Bueno, lo que pasó fue que el año pasado yo estaba en Quito, yo terminé de un trabajo que estaba haciendo en enero y yo empecé a planear la huida, obviamente, yo estaba muy dolida con el Ecuador, con Quito sobre todo, estaba con muchas ganas de irme.
además estaba viviendo en una casa que no era mía, que durante todo el año que estuve trabajando, 6 meses que estuve trabajando, no pude hacer mía de ninguna manera porque pues no puedes, no tienes tiempo, no sabes muy bien. Así que yo estaba muy agotada siempre, vivía en una casa decorada por otras personas, amoblada por otras personas, con fotos de otras personas en las paredes, una cosa muy rara, como de casa tomada, pero que yo no me daba cuenta porque estaba en la vorágine del trabajo hasta que, bueno, ya me iba a ir y dije, wow, bueno, he vivido en la casa de unos extraños durante un año, casi un año, bastantes meses, y vino la pandemia, no me pude ir y me quedé en esa misma casa, que como te digo, era una casa súper ajena para mí. Es muy difícil vivir en una casa que no tiene que ningún objeto de esa casa te dice algo, ¿no? Ni siquiera los libros, que era una casa que tenía su biblioteca, pero no era la mía. Entonces a más de la pandemia, fue esta sensación de encontrarme por primera vez casi, dándome cuenta de dónde vivía. Tampoco me voy a quejar, era una casa impresionante y yo atribuyo mucho de la salud mental a haber podido tener vistas, haber podido tener luz. Era una casa, fue una suerte, era una casa que es para una familia grande y me la alquilaron porque ellos se fueron del país. Entonces, en ese contexto de, ya te digo, de casa ajena, de pandemia, aparte yo soy de Guayaquil y todas las noticias de Guayaquil eran aterradoras. Yo no iba porque, claro, no sabíamos muy bien. Yo no sabía muy bien si venir a Guayaquil iba a significar contagiar a mi madre, que era lo que me aterraba. Entonces era como decir, estar lejos es mejor por un lado, pero por otro es también terrible. En ese contexto fueron surgiendo estas historias. Yo no me imaginé que iba a poder, la verdad es que no me imaginé que iba a poder en el 2020 hacer prácticamente nada útil ni nada, o sea, nada. Pero bueno, fueron surgiendo poco a poco, algunos ya los tenía escritos, otros tuvieron trabajo de reescritura, tuve mucho apoyo del editor, después de recibir como un par de primeros cuentos o 3 primeros cuentos, como de yo contarle que estaba en este proceso, se empezó a entusiasmar mucho y ese entusiasmo a mí me da la vida porque significa que un primer lector, además alguien que valoras mucho, 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 Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, te diga que estás por el buen camino, que estás haciendo algo que vale la pena. Yo soy muy insegura, muy, muy insegura, nunca estoy convencida, de hecho, me está pasando lo que ya me pasó con Pelea de Gallos, que yo no leo el libro cuando ya está, ¿no? O sea, yo hago las pruebas, corregimos muchísimo, porque claro, el terror es que se te vayan errores, pues errores de todo tipo, errores ortográficos, de sentido, de personajes, de todo. Entonces, lees mucho, lees hasta el hartazgo, y luego ya yo no quiero leerlo nunca más. O sea, lo que está ahí, punto, y bueno, pues. Pero lo que pasa es que hay entrevistas en las que te hacen leer fragmentos. Y eso es rarísimo, rarísimo, rarísimo para mí. Pero bueno, ya aquí está, ¿no? Aquí está y fue, creo, mucho más rápido de lo que yo me imaginé, todo el proceso. Es un libro hermoso, perdóname que me extendí tanto, pero hay una cosa que sí quiero decir y es que, bueno, cada libro, sobre todo cuando es un libro que tiene una larga vida, como ha tenido Pelea de Gallos, por ejemplo, la portada te acompaña siempre porque la gente ilustra las entrevistas claro, está ahí, la ves todo el tiempo, ya es una cosa que está casi en tu retina, ¿no? Está siempre al lado de tu foto. Y a mí me daba mucho miedo que la portada, porque había otra propuesta, habían un par de otras propuestas de portada,
Y a mí me daba mucho miedo porque no me terminaban de gustar. El reloj corría y corría y corría súper rápido, porque las editoriales tienen unos tiempos y las editoriales tienen que anunciar además con tiempo de anticipación a las librerías que viene este libro. Y te juro que se me está empezando a poner la piel de gallina porque fue una cosa desesperada. Yo estaba desesperada. No salía de Instagram buscando imágenes de creativos, de ilustradores, de gente que hace collage, de gente que hace fotos. Yo no paraba de buscar algo que sea la portada del libro, porque como te digo, las propuestas no me gustaban. Y soy muy fetichista del objeto libro, entonces me daba desesperación. Y hablé con Marcela Rivadeneira, así en ese momento desesperado, porque yo le había comprado a Marcela unos collages suyos, los había visto, me encantan, y había un collage de ella que me gustaba mucho para sacrificios humanos, pero era horizontal, que ese es el otro problema. O sea, mucha gente trabaja en horizontal y para hacer un libro así, pues necesitas que sea una imagen vertical, no muy llena de cosas, porque vienen los rótulos. O sea, es muy difícil, era muy difícil. Créeme que busqué, hasta que Marcela me dijo, dame un par de días. Y fue así, fue mágico, generoso de su parte. Ella en ese momento estaba malita de salud, en cama. Y imagínate, ¿no? Esta portada de un libro que para mí también, yo no estaba postrada en cama, pero casi, porque yo estaba sufriendo mucho, nos hermana, ¿no? Y entonces, bueno, quería este momentito dedicarlo a Marcela y a la belleza de ilustración que hizo, preciosa y perfecta, ¿no? Esta cabeza estallada. Bueno, Marcela Rivadeneira es una de nuestras grandes escritoras. Si no la han leído, el libro Golem es extraordinario y también es una gran artista, ¿no? Estoy muy contenta por eso. Perdón que me extendí, pero quería decirlo. Es lo que tú dices, ¿no? Un libro te coge desde la portada y si Pelea de Gallos causó ese impacto, yo estoy seguro que Sacrificios Humanos va a pasar lo mismo. Se va a volver por largo tiempo, como tú dices, tu foto de perfil, esa imagen que sale y sale porque es encantadora. No te voy a pedir que leas fragmentos del libro para no torturarte. No. Me encanta la historia que nos has explicado de cómo surgió este libro, ¿no? Me suena a un sacrificio humano tuyo, el sobrevivir la pandemia, que es algo que causa esa empatía con todos, porque nos ha pasado a todos. Creo que no importa de qué clase estés, si eres de la lista de vacunados vivos o no, la pandemia es una cosa que nos ha hermanado a todos por un largo tiempo. Ahorita que parece que vuelve la falsa normalidad, volvemos a sacar esas divisiones, esos rasgos, pero la pandemia en su clímax nos hermanó a todos y supongo que por eso es que estos sacrificios humanos de los que hablas tú en el libro también pasa eso, nos empatizamos porque nos ha pasado o hemos visto, o como en algunos casos tú relatas, suceden en ese barrio de al lado, ese barrio marginal del que evitamos pasar o el que cruzamos a toda velocidad en el taxi, en el bus, en el auto. Te quiero pedir eso sí que recorramos un poco los cuentos que hay aquí. Me llamaba la atención de entrada en el primero en biografía. Tú cuentas esta anécdota o mejor dicho, hay este relato de una escritora migrante que para ganarse la vida tiene que poner un anuncio en el periódico de le doy escribiendo su historia si tiene una historia que le dé contando. ¿Te ha pasado eso en tu profesión alguna vez? Y nos puedes contar alguna anécdota que sea similar de ti a lo que se cuenta en el libro. Sí, claro, la historia de biografía es una historia real, una historia que yo, además, todos mis amigos, yo emigré en el 2005 a España y estuve sin documentos hasta el 2000, me parece que principios del 2007. Yo ya tenía aquí una carrera, un nombre para ser pomposa. Yo escribía en El Universo, había publicado en varios medios, trabajaba en radio, es decir, yo había hecho cosas, había trabajado en el Colegio Alemán muchos años, había trabajado en la Universidad Casa Grande también, y
lo que pasa cuando emigras como trabajador, cuando emigras como un emigrante indocumentado, es que pierdes absolutamente todo eso también, ¿no? A más de perder tu país, a más de perder tus afectos, la gente que te conoce por la calle, tus amigos del barrio, la gente que te puede echar una mano en un momento difícil. Además de perder todo eso, pierdes lo que ya has hecho, lo que ya has hecho y lo que está en tu currículum. Yo de hecho yo falseaba un montón de currículos, o sea, todo en mi currículum tenía que ser falso, porque yo nunca me había dedicado al cuidado de niños, por ejemplo, yo nunca me había dedicado a cuidado de mayores, ni a la hostelería, no. De hecho, creo que sería terrible camarera porque soy muy torpe bueno, pero claro, había que falsear, porque de qué me servía para mí decir trabajó en El Universo, trabajó en El Telégrafo, fue profesora de aquí y de allá. Eso no servía de nada en absoluto. Toda esa experiencia vital mía y profesional, bueno, era incluso un lastre, ¿no? Entonces yo estaba muy desesperada porque no tenía plata, no tenía trabajo, buscaba y no me lo daban. Hay toda una red, ¿no? Que rodea al inmigrante indocumentado. A mí, bueno, alguien me dio trabajo, sí, me estafó, esa persona me dijo que me iba a pagar, creo que eran 300, que es la mitad del sueldo mínimo en España, y al final, el día que llegó el pago, tardío, por supuesto, eran 200 porque quiso, ¿no? O sea, esas cosas. Otro empleador me dijo que me pagaba con Coca-Cola, es que Coca-Cola le había donado, y yo decía, pero por Dios, llevo trabajándole 1 mes y medio y no me ha pagado ni un centavo. Y bueno, esa persona no me pagó, me fui a los 2 meses sin recibir ni un centavo. Ese tipo de cosas. Entonces yo estaba desesperada, como te digo, y se me ocurrió poner ese anuncio ridículo, ese anuncio bobo, ¿no? De decir, escribo tu biografía. Bueno, pensando ilusamente que tal vez una señora de la aristocracia, pues, en España, ¿no? Que hay incluso monarquía, alguien que quiere hablar, pues, de la guerra civil o de, no sé, anécdotas, o que incluso quiere dejarle un libro sobre su vida a sus nietos, ¿no? O sea, me pareció una cosa. En ese momento había mucho dinero en España, mucho dinero, mucho, pero mucho dinero. Entonces me parecía que una persona de mucho dinero, podía estar diciendo, me gustaría escribir mi vida para que no se pierda, ¿no? mis experiencias vitales, y ojalá hubiera alguien que lo escribiera. Pero lo que pasó fue que me contactó un tipo que no era de Madrid, que no era millonario ni aristocrático ni nada por el estilo, que era un tipo que, pues, cada vez estoy más segura de que él tenía problemas mentales. Y bueno, pues yo fui. Entonces como tú has leído biografía, sabes, hay muchas cosas que son de mi vida, que son reales, de esa experiencia. Por ejemplo, los perros son reales. Él sí tenía esos perros. La habitación de la madre, la experiencia con las drogas, y esta cosa de la madre muerta. No es tan exagerado, yo exagero muchas cosas, pero sí había en la historia de él una cosa con esta madre y él drogado, ¿no? Y de imaginarse que la madre muerta le hablaba. Eso sí es real. El oso de peluche es real. Esa noche aterradora para mí es real. Los escritos bíblicos en las paredes, claro que no eran pintados en la pared,
eran como cuadros, o sea, no era una cosa tan salvaje como lo pinto en el libro, pero sí, efectivamente, sí que había muchas frases bíblicas, porque él como que encontró a Dios para salir de las drogas. Y lo que sí pasó, que es muy distinto al final del libro, por supuesto, es que él me tocó la puerta muy temprano en la mañana, al día siguiente. Habíamos pasado todo el día anterior sin comer ni beber nada, o sea, ya con una cosa como muy de psicópata, ¿no? De no ser un anfitrión, porque tienes a una persona en tu casa todo un día sin ofrecerle ni un vaso de agua, ni nada, ni hacer una pausa para comer, ni nada de nada. Y al día siguiente, como te digo, me tocó la puerta y me dijo que me vaya. Me dijo, te tienes que ir, con una cara así como muy estaba como desfigurado, como asustado. Y nada más, o sea, me dio unas galletas, un jugo un jugo de Tetrabric, y me dio un cupcake, así, un Ina Cake, y me dijo que caminara, que como en una hora o algo así iba a encontrarme a la estación de tren. Y yo, claro, yo me fui pues asustada, muy asustada. Yo no dormía esa noche, yo oía que él como que rezaba, o sea, yo lo oía a él como haciendo, como, no sé, como, bueno, hablando sin parar, hablando durante la noche. Pero bueno, hay muchas cosas muy exageradas, porque también quiero usar los mecanismos del terror para contar las cosas que yo quiero contar, sobre todo la vulnerabilidad de la mujer extranjera, de la mujer emigrante, el miedo que pasa. Y bueno, hay como te digo, hay mucho de verdad, hay mucho... A veces pienso que realidad y verdad no es lo mismo, ¿no? Pero hay mucho de verdad más que de realidad. Pero sí, bueno, tiene tintes biográficos, efectivamente. La CNN, la BBC, los principales medios del mundo en los primeros meses de la pandemia se preguntaban lo mismo que tú: ¿qué está pasando en Guayaquil? ¿Por qué se desplomaban la gente en las calles? ¿Por qué los muertos se acumulaban? Los cadáveres desaparecidos hasta un año después siguen sin aparecer, de muchísima gente. Y yo vi un reportaje de BBC al inicio de lo que estaba sucediendo en Guayaquil, y se preguntaban ellos también, los periodistas del reportaje, ¿qué pasa, no? Que a pesar de estar en las calles de Guayaquil unas semanas no lo entendían, y dejaban abierta la idea de que quizás tienes que vivir, tienes que nacer en este lugar para entender en su raíz lo que pasa. Y alguien escribía en los comentarios: deberían leer a María Fernanda Ampuero para entenderlo. Y yo he pensado en eso muchísimo, y ahora que estoy leyendo Sacrificios Humanos de nuevo, me le leí el lunes que salió a las librerías, le estaba leyendo ayer de nuevo, y caigo en cuenta que en Creyentes, en Invasiones, tú topas otra faceta de la migración, que es un tema que te gusta abordar, y es esta migración de cuando te asientas en un lugar pero eres el invasor y tu casa nunca es tu casa, y siempre tienes que estar listo a que un bulldogs venga a abortarte todo y a mudarte con tus 4 trastos que puedas coger. Y lo hablas aquí en algunos cuentos, me parece que en Creyentes y en Invasiones, con todas las letras, lo que pasa en el drama humano de estos barrios. Y no sé si es un poco ese otro lado del Guayaquil que no suele salir en las postales del Malecón 2000. Bueno, es que ya es muy raro que salgan postales de Guayaquil, sinceramente. O sea, yo toda mi vida, lo que ha sido Guayaquil es un lugar al que le preguntas primero si te encuentras un extranjero, le preguntas cómo asiste ahí, ¿no? O sea, nunca me imagino a alguien en Quito se encuentra un extranjero en el centro y le dice, pero ¿cómo si viniste? No, o sea, sabes que es una ciudad que es atractivo turístico, que es patrimonio de la humanidad, que, bueno, pues, o sea, no creo que alguien en Manhattan o en Cuenca o en Madrid le pregunte a alguien cómo si diablos viniste, pero es que mi vida entera, de hecho hasta ahora, que hasta ahora que le dieron esa mano de gato, pero igual, mi vida entera era pensar, Dios mío, pobres gente que le tocó
por irse a Galápagos o por irse a cualquier lado a aterrizar aquí. Bueno, pues está en la película Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero, pues esa pobre gente que le tuvo la mala hora de aterrizar en Guayaquil, que ni siquiera salen del aeropuerto y ya les robaron. O sea, la Guayaquil en la que yo crecí y la que sigue existiendo tras la manito de pintura que le dieron al Cerro Santa Ana y al Malecón 2000, es una ciudad perversa, además con unos, digamos, niveles de perversidad. No me refiero a niveles de profundidad, que también, sino como capas geológicas de diferentes tipos de perversidades que te toma la vida intentar diseccionar ese tipo de ese infierno de tantos niveles, que es como de Dante, pero peor, y que además no tiene nada de benévolo, porque es que, no sé, en otros lugares que son igual de crueles o igual de desiguales o de violentos, hay cierto consuelo, por ejemplo, en el clima, o no hay una cierta tregua en relación al clima, yo qué sé, pero es que en Guayaquil todo es odio. O sea, el sol te odia, la humedad te odia, los ladrones te odian, nos odiamos unos a otros, el rico odia al pobre, el blanco odia al oscuro, el heterosexual odia al gay, los católicos odian a todos, los hombres odian a las mujeres, los conductores se odian todos unos a otros. Es perversísimo. Mónica Ojeda decía el otro día que Guayaquil es Derry, ¿no? La ciudad mítica de la imaginación de Stephen King, que es una ciudad perversísima, es un pueblo perverso donde bueno, si has leído It, sabrás que lo que siempre ellos repiten es que el nivel, la incidencia de cosas terribles en Derry era como 80% más que en cualquier otro pueblo con sus mismas características del mundo. Bueno, Guayaquil es un poco así para mí. Y lo loco es que yo también soy eso. O sea, porque tú te puedes ir, para usar el cliché viejísimo, tú te puedes ir de Guayaquil, pero Guayaquil no se va de ti. O sea, yo soy eso también. Yo soy esa persona. Y entonces una tiene que asumir también su responsabilidad en lo terrible que es el lugar del que es, ¿no? Del lugar al que te quieres ir y nunca te puedes ir, en verdad, ¿no? Pues está en ti. Yo sí siento que de alguna manera en esos cuentos que tú dices intento diseccionar el mal de la ciudad. Yo pienso que esta nueva literatura que se viene con algunas representantes, tú aquí en Ecuador, pero hay muchas voces, me parece que incluso pondría como a Mónica Ojeda también, contando estas historias que de alguna manera se romantizaron, en la que se permitieron una serie de violaciones que pasen por alto del foco y que hoy están siendo el título, siendo el punto y coma de cada una de las historias para que no pasen por alto. Entonces me parece muy bien eso. Pensaba en que a esta gente que defiende ese modelo exitoso, ese modelo fantástico de Guayaquil, no le va a gustar saber de que esto de ficción tiene poco y que es, como tú dices, un realismo que apunta con el dedo en la llaga de las cosas que están pasando y que se normalizaron y que por eso ahora parecen tan sorprendentes, tan sacadas de los cabellos. Tú en tus libros hablas muchísimo de las empleadas domésticas, suelen ser tus personajes presentes o ausentes. A mí todavía me queda en la mente Natividad Corozo, este personaje tuyo que sale un día franco y las señoras de la casa con sus amigas empiezan a ponerse su ropa, a saltar su cuarto y vestirse con sus cosas para burlarse de cómo habla, de cómo viste, de dónde viene, de su cultura. A veces son personajes protagónicos, como en el que esta chica que les dice a las niñas que le teman a los vivos, no a los muertos, es la empleada, la niñera, y también es violada por el dueño de casa, por el papá de las niñas. Entonces suelen ser personajes tuyos muy, muy centrales.
Quería hablar de ellos, pero por el tiempo te quiero preguntar de otra cosa. Pienso que en estos 13 relatos que nos diste en Pelea de Gallos y los 12 de Sacrificios Humanos, se habla un montón de las empleadas domésticas. Uno tiene muchísima oportunidad de ver estos lados que tú dices. Pero hay una historia, Sacrificios, que me parece que es como la que da título al libro, no sé, pero, o bueno, lleva el nombre como Sacrificios Humanos. Y Sacrificios me impactó, porque es una historia que me ha pasado. Todas las otras son historias en las que puedo empatizar por la forma en la que están escritas, porque las historias le han pasado a alguien cercano, pero nunca lo he vivido. Por ejemplo, también trabajé en España y en Barcelona, sentí lo que es ser migrante, lo que es que te miren como latino, que te metan en la mezcla de eres un colombiano y listo. Para mí eres colombiano y punto. Pero nunca he sentido la violencia de ser mujer, por ejemplo, migrante. Entonces nunca me he sentido inseguro haciendo mi trabajo a las 2 de la mañana en las Ramblas, porque no lo sé, no he pensado en ese aspecto que tú dices. Pero en Sacrificios me ha pasado esa cosa de no encontrar el carro y además tener cargado una pelea con la pareja, con el acompañante, que vas en el auto y las dos situaciones, tu torpeza y lo que escondes, se explotan. Quería que nos hables un poco de ese cuento, así como me pareció sorprendente cómo una situación tan simple como no encontrar el auto en un parqueadero detona en un cuento de terror. Bueno, ese cuento es un homenaje, como muchos otros cuentos son homenajes o varios homenajes dentro de los cuentos. Este es un cuento homenaje a el cuento de Asterión de Borges. Porque Borges lo que hacía en Asterión es, la casa de Asterión se llama, hacía un giro a la historia del Minotauro y Teseo y Ariadna, y lo que hacía era contarlo desde el punto de vista del Minotauro. Pero en realidad, claro, eso era una cosa maravillosa que a mí me impactó mucho, que no lo inventó Borges obviamente, pero que lo hizo muy bien, la cosa de que empaticemos con el Minotauro. Yo me quedé con esta idea del laberinto y el sacrificio. Acuérdate que ellos, o sea, en la mitología, al Minotauro había que sacrificarle a 2 personas, una pareja, un hombre y una mujer. Y siempre me gustó mucho la idea de el parqueadero, los parqueaderos de los centros comerciales como un laberinto, ¿no? Que a todos, por supuesto, nos ha pasado de no acordarnos dónde está el carro, de pasar el susto de que no está, de que no lo encuentras, porque quizás parqueaste en otro nivel, ¿no? Y como que cada vez es más rocambolesco, cada vez es más difícil porque le ponen símbolos y colores y bueno. Me gusta, ¿no? La idea del parqueadero del centro comercial como el laberinto moderno. Me gustaba también la idea de que esta pareja sacrificada al Minotauro sea una pareja que no está bien. Yo creo que es uno de mis cuentos con Edith y Lorena más adultos, o sea, en el que, digamos, lo que pasa es una cosa que pertenece únicamente al plano de los adultos y de las cosas que nos importan a los adultos. Pero creo que de todos, inclusive más que Lorena y Edith, es el cuento más adulto del libro, en el que pasa esta cosa que es también un cuento de terror en sí mismo, que es no saber quién es la persona con la que vives, con la que llevas tanto tiempo. Ese laberinto interior, porque ellos en verdad están en un laberinto simbólico, pero el laberinto en verdad está dentro de ellos, está en la pareja, está dentro de esa imposibilidad de comunicarse, de decir ya no te quiero, hace mucho que no te quiero, que son las peores palabras que se puede decir en el idioma español, ¿no? Y que no hay peor laberinto, ni peor laberinto con un monstruo, como es el caso del Minotauro, que un matrimonio sin amor, ¿no? Porque estás ahí, el monstruo está ahí, y tú habitas el laberinto. No es que entras y te comen, habitas en él, o sea, te pierdes, que era lo que le pasaba, lo que pasaba. Por eso Ariadna pone pone un hilo para volver, ¿no?
porque te pierdes ahí adentro, pues te pierdes también en el desamor, en los problemas conyugales, en la tristeza tan grande que tienen estos personajes. Unos personajes tristísimos, tristísimos, tristísimos. A mí me gusta que me preguntes porque no es uno de los cuentos más, digamos, no es uno de los cuentos que más llaman la atención, no es sensacionalista, no parece una conversación que no acaba, pero es para mí muy importante. 2021 estamos conversando, 2018 se publicaba Pelea de Gallos. ¿Cómo lo ves ahora estos 13 primeros relatos que presentaste, tanto la recepción que ha tenido el libro, lo que te ha significado para tu carrera, lo que te han dicho los lectores? ¿Cómo evalúas Pelea de Gallos ahora? Bueno, no sé, Pelea de Gallos siempre va a ser un libro que yo voy a idolatrar. No sé si publique más libros. Bueno, ya sabes, ese es el clásico pensamiento cuando un libro acaba de salir, ¿no? Como de quizás este sea el último. Entonces, yo no sé si publique más, pero yo a Pelea de Gallos, pues, aunque publique 15 o 20 o 5, siempre va a ser muy especial para mí. Pero por supuesto, a pesar de que es lindo todo lo que pasó, todo lo que han dicho y que me hizo pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo me hizo ser la persona que yo siempre soñé ser, que era una escritora de ficción, como que lo que nací para hacer. Eso es muy, muy, muy importante. Pero, por supuesto, no te diré cuáles, pero por supuesto hay cuentos que no es que me avergüencen, porque yo creo que todos los cuentos los he escrito desde la honestidad y desde el desangrarme en mí misma. O sea, no hay ningún cuento que diga, ay, ese lo escribí en un ratito que tuve entre... No. Pero sí, precisamente por cómo surgió Pelea de Gallos, que era un libro que se armó con textos escritos muchísimos años antes de que se publicara. Un libro que tiene cuentos escritos 20 años antes. Tiene cuentos premiados que habían ganado el premio ENI, que habían ya ganado algunos otros premios. Sí, tiene algunos cuentos premiados también, sí, efectivamente. Entonces, bueno, como que... No sé, creo que precisamente por esas cosas de que hay algunos cuentos que leo y digo, esto ya no lo escribiría, esto lo mejoraría, esto le haría tal cosa o tal otra. Bueno, me enternecen mucho. Es un libro que yo idolatro y que además creo que va a estar pegado a mí, a mi vida, a cada vez que alguien diga mi nombre, para siempre. Eso es muy fuerte. Uh-huh. María Fernanda, podríamos seguir hablando horas, pero sé que el tiempo corre, que tienes otras ocupaciones. Así que para concluir, te quiero preguntar, esta es la trivia, digamos, del programa Book 593, esta es la pregunta de la que nadie se salva, y es, ¿qué otras obras de autores nacionales has estado leyendo en este tiempo, durante la pandemia, que ya va por su segundo año, que nos puedas recomendar? Así seguimos aprendiendo de los escritores, de los libros, y especialmente de los ecuatorianos, porque así como pasa estas experiencias que tenemos cuando somos migrantes, no importa de dónde, por alguna razón también eso de que nadie es profeta en su tierra es una realidad con la que empatizas en un montón de lados. Y en Australia descubrí que los australianos no hablan bien de los australianos, así como ha pasado a veces que los ecuatorianos no lo hacemos. Y aquí queremos romper eso y aprovechar para que nos hables de otros autores, de otros libros nacionales que nos puedas recomendar para leer. Bueno, yo sí soy profeta en mi tierra. Me siento muy querida, muy, muy querida. No por todos, pero por ahí gente que hasta agradezco que no me quieran, digamos. Mira, he estado leyendo a Mónica, por supuesto, porque cada vez que Mónica saca un libro sé que me va a gustar ya desde antes. Por supuesto, leí Las Voladoras durante la pandemia y de hecho di un taller de lectura, como de disección de Las Voladoras, que lo hizo esa lectura aún más impresionante y me hizo admirar a Mónica aún más de lo que ya la admiraba en un principio. Yo quiero recomendar muy, muy especialmente a 3 autoras ecuatorianas.
La primera es Lupe Rumazo con Carta Larga Sin Final, que es un libro que por fin se puede encontrar en las librerías, sobrenatural. O sea, el manejo del lenguaje que tiene Lupe Rumazo no lo ha tenido nadie, fíjate lo que te digo, nadie en la historia de la literatura ecuatoriana. No hay nadie que escriba y que conozca el lenguaje como Lupe Rumazo. Así que a mí realmente me conmueve y me llena de ilusión ser del mismo país del que es esa mujer. Y luego hay una poeta que yo había leído muy poco, superficialmente, hasta hace poco, que es Ileana Espinel. Ileana Espinel, yo no entiendo cómo de Ileana Espinel no se habla más. No, de verdad que no entiendo, no me cabe en la cabeza. Ileana Espinel es modernísima, además, modernísima. Escribe unas cosas de una actualidad y de una cosa ¿sabes? Como de contemporánea, de fuerza, o sea, tiene este poema que es a las drogas que ella se toma, las pastillas que ella se toma. O sea, es experimental, brillante, los temas, los giros. Y luego la tercera recomendación que les quiero hacer es las obras completas de Gilda Holst, porque Gilda Holst también ha sido una escritora muy poco leída, muy poco apreciada, porque una cosa sí les tengo que decir, este país ha sido miserable con sus artistas mujeres. Miserable, es la única palabra, el único adjetivo, no, hay otros varios más oeses, pero voy a usar ese. Este país ha sido miserable con las mujeres artistas y creadoras, y ya es hora que la generación tuya, de ustedes, ponga fin a eso. Una parte de lo que tiene este programa de origen, yo estaba en Australia cuando me nació la idea y me pasó que en una librería pude leer a Gabriela Alemán en inglés y eso me voló la cabeza y dije, es absurdo que yo nunca en la vida haya descubierto a esta señora hasta que me fascine su libro y en la contratapa diga Gabriela Alemán is an Ecuadorian writer. Y en ese rato quedé como loco, o sea, ¿cómo te puedes graduar de una universidad prestigiosa, de un colegio serio y pasarte por alto los ecuatorianos y saber vida, pasión y muerte de Europa? Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasa, cariño? Que es que las antologías y las críticas en los periódicos y en las revistas especializadas le hacían los señores. Eso es lo que pasaba en nuestro país. Bueno, aquí nos encanta tu obra y yo también soy señor. Muchas gracias. Que me vea como joven. Gracias. Y antes de concluir, te quiero agradecer un montón por tu tiempo, por tu participación. Aquí también quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos han permitido llegar con esto. Y tenemos unas preguntas del público, porque desde la otra semana que sabían que venías, la gente no ha dejado de escribirnos con las reseñas de los libros más aún. Entonces, quiero agradecer al Elote que nos permite llegar con estas preguntas del público para que nos puedas sacar de algunas dudas que tiene la gente. Por ejemplo, Mario Ortiz nos pregunta que primero nos dice que más que preguntarte quiere felicitarte, que eres una gran escritora, que le encantaría conocerte y que quiere saber a qué otros autores admiras tú. Bueno, yo admiro mucho a las mujeres ecuatorianas que ya mencioné, más Alicia Yanes Cosío, obviamente. Alicia es un prodigio de la novela, sobre todo de la novela, como novelista es un prodigio. Pero bueno, saliéndonos un poco del Ecuador, admiro mucho a Clarice Lispector. Ya se ve que los 2 epígrafes de mis 2 libros de ficción son de ella. Admiro mucho a Carson McCullers, una escritora estadounidense que tiene un estilo que a mí realmente me parece maravilloso. No sé si no la han leído, consíganla, no es muy difícil de conseguir. Reflejos en un ojo dorado, Reloj sin manecillas, todo lo que caiga en sus manos de Carson McCullers va a ser bueno, va a ser realmente una lectura memorable. Hace algunos años descubrí a Agatha Christoph, autora de ese maravilloso prodigio que se llama Klaus y Lucas, que es un libro que a mí me gustaría poder escribir o haber escrito algún día, o sea, tener esa fuerza. Es de verdad, si no han leído Klaus y Lucas y solo pueden comprar un libro este año, por favor, pídanselo a sus libreros o léanlo en ebook. De verdad, no, cuando lo estén leyendo van a decir, María Fernanda Ampuero
lo recomendó y dio en el clavo de esta impresionante pluma, o sea, realmente impresionante. Luego, como soy periodista y como casi toda mi vida me he dedicado a la crónica periodística, no puedo dejar de mencionar a dos plumas de la literatura de no ficción, que son Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, la única periodista que es Premio Nobel de Literatura, que tiene también todo lo que caiga en sus manos de ella les va a ser maravilloso. Y Leila Guerriero, cronista argentina, que también tiene uno de los libros que más me ha gustado en la vida, que se llama Los suicidas del fin del mundo. Bueno, por lo pronto eso. ¿Y qué más me preguntaba? No, eso, era eso. Me encantan todos los libros que María va a estar muy feliz con todos estos. Paul de la Torre nos dice que si alguna vez tú estuviste en una gallera, si tuviste una experiencia así de niña como la que se relataba en Pelea de Gallos. En su base. No, pero mi mamá sí. Mi mamá es manabita, mi mamá es de Tosagua, o sea, su familia por parte de padre es de Tosagua y de Calceta. Y claro, Manabí es una provincia gallerísima y más, sobre todo más cuando creció mi mamá en los 50, ¿no? Imagínense lo que era aquello. Y mi mamá, lo loco es que mi mamá seguro me contó de esto, de sus abuelos galleros y su abuelo, pero yo no lo recordaba en el consciente. O sea, que es muy loco, pero cuando salió Pelea de Gallos y mi mamá leyó Subasta, me dijo, claro, esta niña está basada en lo que yo te contaba. Y yo, la verdad, no me acordaba de estas historias. Hay muchas otras historias que sí son de mi mamá. La historia de Silva es mucho de la historia de mi mamá. La historia de Freaks es una historia de mi mamá en Chilla. Mi mamá creció en El Oro y en Chilla, que era un pueblo vecino, había estos circos de freak shows. Pero la historia de Subasta de mi mamá en una gallera, esa sí que no la recuerdo con la conciencia, pero con la inconsciencia seguro sí. María Fernanda, quiero que le dejes unas últimas palabras a todos tus lectores, a la gente, no sé si algunos avisos de dónde te podemos escuchar estos días que estás hablando del libro, presentándote en medios. Bueno, yo agradezco que me dejes este tiempo y lo voy a utilizar para decirles a la gente que te ve, que los vea a ustedes, que por favor, compren libros en librerías pequeñas. Porque si ustedes creen que los escritores estamos fregados y que los escritores hacemos malabares por sobrevivir, imagínense a alguien que además de vivir de esto, tiene que pagar alquiler. O sea, tiene que pagar el alquiler de un local, me refiero, aparte del de su casa. Entonces, yo sí les pediría que, como ustedes bien saben, comprar también es hacer democracia, también es hacer política, que a pesar de las facilidades que nos dan otras librerías porque nos salen al paso, piensen en que si ustedes se animaran en este país tan cruel con los emprendedores a poner una librería, si no les gustaría que al final del día por lo menos cierren la caja habiendo quedado tablas y no habiendo quedado pérdida, ¿no? Y eso solo se puede hacer si nosotros ejercemos nuestro derecho de lectura con el derecho de consumo, porque eso también es generosidad, la generosidad de los lectores, ¿no? Ese es mi consejo para ustedes. María Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo muchísimas gracias por tus escritos, tus relatos. Te animo a que sigas escribiendo, sé que siempre tienes ese miedo de será el último libro, pero esto no fue el último año, el 2020, no nos venció la pandemia. Sí, no nos mata nada. Y que no sea el último sacrificio literario, estos sacrificios humanos, para poder seguirte leyendo, María Fernanda. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Y cuando vengas en Quito, para que pases un ratito por aquí y poder conocerte en vivo. Gracias. Les mando un beso a todos. Gracias por estar ahí, de verdad. Muchas gracias a ti y muchísimas gracias a todos que nos han visto, a los auspiciantes que nos permiten llegar a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al Grupo Gema, al Elote, con sus aguas frescas que refrescan, y a todos ustedes por vernos. Espero en un siguiente capítulo de Book 593 Escuela. Este programa llega gracias al auspicio de Books 593.